Ok, vamos a iniciar lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando lo que es el análisis fílmico, ¿ok? Recordemos que lo que es parte del tercer laxo, vamos a ver puro cine y literatura, vamos a ver películas, vamos a ver escenas. No lo vamos a ver como si fuese una electiva, porque no, esto es otra cosa, esto es otra cosa. ¿Por qué nos ayudan los análisis fílmicos? Bueno, es otro tipo de análisis que se hace. Se pueden emitir juicios de valor coherentes al momento de ver una película, así como se hacen los análisis de novelas, de libros, para emitir un juicio si me gusta o no. Así pasa con las películas. Entonces, vamos a ver esta escena. Lo voy a compartir, no se lo voy a compartir desde el campus, sino desde YouTube. Vamos a compartirles pantalla. Ajá, aquí. Buenos días. Háblame. Bien, vamos a ver esta escena rapidito y vamos a conversar un poco sobre esto. Pedazo de película esa, ¿viste? Eso es correcto. Brutal. ¿Y? A freak. Like me. The good cop, bad cop routine? Not exactly. Never start with the head. Escuchen el The victim sonido gets al all fondo. fuzzy. He can't feel El the sonido al next fondo de part. esta escena. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see. ¿Qué le genera el sonido que ustedes escuchan al fondo? Son como unos tambores, una percusión. Suspenso, presión. Hay suspenso y Presión presión. sí, en el Joker ahí que está ahí. Ok, bien. Esos detalles es lo que hace que ustedes puedan decir pedazo de película, porque te genera tensión y suspenso y tú estás a la expectativa, así como están esos actores en esta escena, así estamos nosotros, la expectativa de qué van a decir ellos y qué están hablando. Seguimos. What you do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. You see, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Where's Dent? You have all these rules, and you think they'll save you. Who's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is? The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight, you're gonna break your one rule. I'm considering it. No, there's only minutes left, so you're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Yeah. You know, for a while there, I thought you really were a Dent. The way you threw yourself after her.
look at you go. What does Harvey know about you and his little buddy? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Don't worry, I'm gonna tell you where they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. He's at 250 52nd Street, and she's on Avenue X. That's just who. Let's put a smile on that face. Seria, ok. Nadie supera esa película. Nadie. Bien. Como dice Luis Raúl, se evidencia allí una especie de tensión, un momento de intriga, de suspenso con la percusión. Y de hecho eso es lo que los detalles que se tienen que ver en las películas, lo que ustedes tienen que presenciar en las películas. O sea, que alguien me diga a mí, eso es tronco de película. Tienes que darme el argumento porque es tronco de película o es pedazo de película, como decimos nosotros los venezolanos. Bueno, y los argumentos son coherentes. Esta persona sabe de cine. O sea, que no, que me gustó porque... No. O sea, yo te estoy dando herramientas para que tú seas crítico, no nada más en películas, sino en la vida. O sea, yo te estoy dando herramientas para que tú escarbes los mínimos detalles de las cosas. En este caso, desde el punto de vista fílmico, es para eso. Entonces, vamos a revisar otro corto. Vamos a ver si lo podemos ver desde aquí del campo, porque ahorita vamos a ver si lo podemos ver desde aquí. Aquí está, si se puede. Vamos a ver esta. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película. Una película que se las trae. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Vamos a ver, vamos a revisar esta escena. Por abrir la calidad por acá. Vamos a mejorar la calidad. Which means that our weekly capabilities will be almost trebled. So therefore, by the end of the summer... Ralph, Elsa, I'm in a meeting. Bruno's missing. Come on! Wait here. Vayan escarbando los detalles con la música, el ambiente. It's all right. I think we're just waiting in here until the rain stops. Close off!
It's just a shower. A shower. Bien. ¿Es seria la cena? Sí, sí. Es seria, es seria. Muy triste. Es seria, se las trae. Bien, fíjense que varios detalles. ¿Qué captaron en esa escena? El chamo de la pijama de rayas, el niño de la pijama de rayas. ¿Qué vieron? ¿Qué captaron ustedes? Bueno, lo primero es la música de fondo, que es música trágica, música como de cementerio. Ujú. Así Y en las después- películas me refiero yo. En el ambiente, Exacto. ¿no? ¿Y qué va pasando a medida de que suena ese fondo? O sea, ustedes no sé si notaron que va como un pico. La intensidad de la película va subiendo en esa constante búsqueda de los padres con el chamo que entra al campo de concentración. ¿Qué más vieron por allí? Que se va a hacer, es porque se va acercando a la muerte, básicamente ya se sabe que van de camino, cuando le dicen lo de la ducha sobre todo, ya se sabe que van a la cámara de gas, o sea que los van a matar a todos. Ya saben que Entonces, van para la parrilla. Entonces, exacto, como que el contexto, cuando uno ve la escena, el contexto poco a poco te va metiendo como que más en esa tragedia, por así decirlo, con la música y con lo que está pasando en la película. Pues. ok. Además de eso, llega un momento que ya no suena más nada, ¿verdad? Solo los gritos y los llantos y eso. Ya solamente se escucha la lluvia caer, o sea, el sonido de la lluvia es intenso, los pasos de los, o sea, los pasos de las personas corriendo, las pisadas en el lodo, todo eso confabula mucho.
¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Gerardo? Eso genera tensión, ¿no? Claro, te genera una tensión terrible que tú dices, epa, y que, entonces, porque tú la ves y tú pudiste haber visto esa escena y esa película 4 veces, pero no la estás revisando, o sea, la estás revisando ahorita desde el punto de vista técnico y tú dices, epa, qué interesante lo que hizo esa gente. Detiene la música, ahora viene la parte dramática, la parte de la escena cumbre, que es como, o sea, la madre llorando, el papá en shock, ¿ok? Y la escena de la puerta. Porque esa escena la hacen tanta referencia en esa escena. ¿Por qué le hacen tanta referencia a esa puerta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? Piensen, úsenla. ¿Por qué se hace tanta referencia a la puerta? A esa puerta negra. Porque ahí murió, ¿no? Sí. Esa puerta negra hace referencia y Gerardo, o sea, tú que estás aquí y está Luis Raúl, quizás los demás muchachos no están en la electiva, pero esto es para que ustedes vean o sea, que no se necesita hacer cortometrajes tan, digámoslo, de mucho dinero, ya no tenemos, o sea, es tener inventiva y creatividad. Fíjense que esos directores le hacen la toma de la puerta negra de la cámara de gas. Resulta ser que hacen alusión a eso, es porque allí fue donde hubo más índice de muerte, de mortalidad en los campos de concentración nazi. Entonces, esa puerta ejemplifica lo que es los gritos, el sufrimiento, el llanto que mucha gente vivió y que mucha gente se salvó de esas cámaras de gas. Entonces, es por eso que le hacen tanta escena y la última parte de esa escena es la puerta. Entonces, para muchos eso es... a ver, ¿quién escribió por aquí? Ah, Samuel. Samuel dice que el color hace referencia. Otro detalle, un pequeño detalle que se me ha olvidado. Lo acaba de mencionar Samuel, es el color. Si ustedes ven, el niño en la pijama de rayas, no se evidencia tanto el color, sino es algo más gris, es algo más oscuro, ¿ok? En ese instante, porque si ustedes ven la película quizá lanza unos colores un tanto sepias, por decirlo de esa manera, unos colores un tanto opacos, es porque todo eso tiene un porqué, es decir, tratan de ejemplificar lo que es la fotografía, la recopilación de material histórico sobre la Segunda Guerra Mundial, de cómo se veía las escenas en ese momento. Hay películas hay videos y hay documentales que fueron llevados a color gracias a la tecnología, porque eran a blanco y negro realmente. Entonces, pero todo esto tiene un porqué. Las películas tienen un porqué. Hay películas, como les digo, hay películas domingueras, que son las que ustedes ven por ahí, Serpientes a Bordo, películas que son, que tú dices, esta película es para ver un domingo, chao. Ahora, cuando tú ves este tipo de películas que tienen una carga de contenido, tú dices, no, esta película hay que verla seriamente. Entonces, bien, ya después de haber visto estas dos escenas, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que es al foro que está acá. Es un foro formativo, ¿ok? Esto lo vamos a conseguir aquí. Foro formativo, aquí está. Análisis de escenas. Foro participativo, ¿ok? Esto es algo netamente formativo. Esto es algo para que ustedes trabajen la parte del análisis fílmico al momento del segundo corte. Vienen más análisis y deben, a juro, trabajar y empaparse. Fíjense que ya por lo menos Luis Raúl ya la música, Samuel el color, Gerardo
Segunda Guerra Mundial, la parte histórica del asunto de las películas. Ya empezamos a manejar un poco más el trabajar la parte técnica, la parte crítica de las películas, porque eso es lo que quiero. O sea, que ustedes se conviertan en críticos en esto, no nada más en que vi la película y ya me gustó. No. Si tú te vas a meter en el paquete de ir al cine y ver una película que tiene este tipo de carga social, de contenido, ya ustedes saben el paquete que se van a meter para emitir un juicio de valor. Entonces, tienen aquí unas preguntas, ¿verdad? Las están viendo. Me dice, muchachos, partiendo de lo observado, debes emitir una opinión sobre lo que es la carga de contenido social, moral e histórico en las escenas. El Caballero de la Noche no tiene quizá un contenido tan histórico, tiene una carga lo que es social y moral, ¿verdad? Entonces, pero resulta ser de que en el niño en la pijama de rayas, en esa escena, tiene los tres elementos para analizar, para emitir un juicio. ¿Estás claro de qué trata la historia? Está claramente definido el conflicto central. ¿Es lo suficientemente fuerte en esas escenas? Ustedes dicen sí por X cosa. ¿Existe un conflicto suficiente a lo largo de toda la historia? ¿Es la progresión dramática fuerte y sólida que consigue mover, construir, mantener continuamente la atención? Ahí ustedes dicen sí o no. Fíjense que ya les empiezo a hacer preguntas un poco más profundas. ¿Para qué? Para motivar y estimular esa capacidad de análisis de ustedes. ¿Es activo o reactivo? Cuando hablamos de activo o reactivo, déjenme editar un poco esto acá. Ya va, un pequeñito problema. Me lanzó para otra parte que no era. Vamos a darnos para... Cuando hablamos de esa parte, que si es activo o reactivo, nos referimos al personaje, ¿ok? Cuidado con eso allí, no se vayan a confundir. Aquí, editar. 9:10:45. Vale. Aquí está. El personaje es activo o reactivo. Fíjense que aquí vamos vamos a ver esta parte. A ver qué dice. La Naranja Mecánica también es interesante esa película. Pero por ahora vamos a revisar esto. Entonces, experimenta el protagonista un arco a lo largo de la historia. Sufre un cambio significativo al final del relato. Aprende ¿Cómo que algo. Arco a lo largo de la historia. Es decir, un viaje, un movimiento, digamos lo que... Por eso, fíjate, si tú revisas acá, cuando dice aprende algo en su viaje, cuando hablamos de arco, hablamos de todo ese proceso que está viviendo el personaje. Fíjense que cuando en se la habla película en general o en la escena. bueno, en este caso es en la escena, Ok. ¿ok? Pero si es en la película, es en ese proceso de aprendizaje que sufre el personaje. Si ustedes revisan lo que es la palabra viaje, ¿qué le dice usted de la palabra viaje? Ya para ir cerrando este tema. ¿Qué significa la palabra viaje en la literatura para ustedes? Trayecto. Trayecto. ¿Qué más? Pasar de un punto a otro en una historia, o sea, donde pueden cambiar las cosas o no, pues, ¿sabes? Eso es. La palabra viaje en la literatura es cambio. Es evolución. Yo te puedo asegurar, la mayoría que ha visto, cuando vieron Conocimiento y Cultura, eso es. Eso es otro tema. Ahí vamos para allá, Samuel. Cuando ustedes viajan a otro país, ustedes han tenido la oportunidad de conocer otras culturas, quizá la comida, la sociedad, cómo es la gente de otro país, cómo cumplen las normas, cómo se expresa. Y ustedes regresan a su país natal, ya ustedes vienen distintos. Es decir, ustedes vienen distintos porque primero se tuvieron que acoplar al sistema, a un nuevo sistema social de otro país. Y cuando ustedes llegan aquí, ustedes se sienten distintos, se sienten así como que, oye, hay cosas que no están bien. Y que en otros países, o sea, hay cosas que te incitan a mejorar como sociedad, que quizás hasta no. Entonces, hay un choque, vives un choque. Entonces, ahí comienzas a cambiar.
vas a ver una película, es igual. Ustedes ven una película, ustedes van al cine, ustedes van con la expectativa, quizá, o vas con los panas en son de echar broma, pero resulta ser que a mitad de película nadie echa broma, sino que todo el mundo se pone a ver la película y dice, oye, es interesante. Ya después hablamos de eso, Gerardo. Presta atención a la clase. Es ese proceso que vive la persona, incluso la persona que ve una película, que lee un libro, viaja. Eso es todo. Viajar es evolución, es cambio. ¿Okay? El antagonista es lo suficientemente fuerte para desafiar al protagonista y frustrar continuamente sus esfuerzos o tentativas. Sitúa obstáculos en el camino del protagonista. En este caso, en el niño de la pijama de raya, ¿quién es el antagonista realmente? ¿Quién es el malo? Los nazis. Los nazis. Pero Y resulta la ser muerte. pero resulta ser de que el protagonista, digamos, de la historia, aparte de que es el niño, realmente el peso de la culpa le cae al padre, le cae al general que está en una reunión, ¿ok? Y que está aprobando toda esa serie de delitos, de genocidio en los campos de concentración. Entonces, fíjense que ahí en la escena muestran los crematorios. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Sí, sí, yo lo vi. Al principio aparece la escena donde hacen una toma donde muestran los crematorios, porque él, no sé, en ese instante, si yo no vi la película me transmite que para mí que el general es un ingeniero civil o es un ingeniero X que, bueno, vamos a construir esto para poder matar a toda esa gente y, bueno, no tenga esa, se nos haga la cosa más suave al momento de asesinarla, ¿sabe? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, en este caso, en la pregunta, yo te puedo decir que el antagonista es la muerte, como dice Luis Raúl. El antagonista es el problema histórico y social que estaba viviendo en ese momento, lo que sucedía, el conflicto social histórico que sucedía en el niño en la pijama de raya. Entonces, Sobre todo que en la escena, ajá, cuando empieza el niño de la pijama de rayas, inconscientemente, es como que hace que la persona que está viendo esa escena lo ve así como ingenuo, como que no como sabe ingenuo, lo que va como a que pasar. no sabe por dónde va. Es cuando ustedes ven lo que es La vida es bella. Ah, exacto, pues que uno sabe que el El, ti- resultado va a ser la Sí. muerte, pero ve como esa esperanza, como esa nobleza. el protagonista le pinta al niño una historia hermosa, pero no sabe que lo que estás viviendo es o sea, el Holocausto. conflicto nazi marcado y el niño no sabe nada. ¿Qué es lo que está mostrando? Ahí hay otra cosa, lo que es la inocencia de la niñez, lo inocente que podemos ser, incluso de nosotros como adultos. Podemos ser inocentes de algo que no sabemos. Entonces, esas preguntas que ustedes ven en este foro las van a responder de una manera textual, no pregunta-respuesta. La pueden hacer en cualquier momento, es formativo, es para que ustedes practiquen los juicios que ustedes le van a dar a películas. Ya trabajaron el primer ejercicio de análisis fílmico. Pero Ahora, hacemos esas preguntas en base a qué película. a las escenas que se montaron allí. ¿Ok? Ok. Nosotros elegimos una. Elige o El Caballero de la Noche o elige El Niño en la Pijama de Raya. ¿Sabe? Ustedes, basándose en las respuestas que ustedes tienen acá, construyen un texto coherente usando marcadores del discurso y lo colocan, le dan aquí en responder. Pácata. También bueno, Carlito. Ya responde. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado lo que es la parte de mezclar lo que es cine, análisis fílmico, con lo que es la literatura en castellano. O sea, es algo quizá entretenido porque te lleva a ver un poquito más allá. Fíjense que en algún instante ustedes ni pendientes, pero si ustedes se detienen a ver las escenas, te dicen, oye, aquí pasó esto, mira, paran, el sonido. Es como la escena de los Vengadores cuando se abren los portales de Doctor Strange. Ahí se escucha una percusión y lo mismo que hizo Luis Raúl, te genera tensión. O sea, el ambiente se pone tenso. Pero resulta ser de que aparecen toda esa cantidad de gente, aparecen toda esa cantidad de personas, de superhéroes que nos agradan, nos gustan,
y empieza la batalla final de Endgame. Entonces, esa escena es icónica, a pesar de que no tienen un contenido como lo tienen estas películas, pero tienen una carga en las escenas muy significativa. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por entrar a la clase. Ya les estaré colgando esto para que ustedes desarrollen esta actividad, los que no la han visto. Quiero que la hagan, quiero que trabajen con esto porque esto es la comida de ustedes de aquí en adelante. Entonces, aprender a trabajar la parte textual, a ser más crítico, es importante. Entonces, bueno, con pinches, nos estamos viendo. Gerardo, luego te respondo eso. Ya me queda poco tiempo. Entonces, bueno, cuídense mucho, muchachos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Dale, gracias, Carlito. profe. Estamos hablando. Cuídense. Adiós. Nos vemos. Chao.